El archivo del buitre, un podcast de The Objective. Hoy en la Gruta de los Buitres teníamos pensado o bien analizar aquello de Super García con sus referencias al pasado en Movistar, o quizá esos debates sobre debates. Pero al final ni lo uno ni lo otro, porque esta mañana que le estaban dando caña a Vox por dos lares, por un lado en las tertulias matutinas de la televisión y por otro lado en la radio, donde cierto locutor repetía una y otra vez que estaban controlados por el Yunque. El Yunque, que sois del Yunque. Pero el caso es que en las televisiones un señor apellidado señor Lamet decía que a este partido político había que ponerle un cordón sanitario. Que hemos tenido a Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno. Legítimamente. ¿Qué nos vamos a asustar ahora de qué? El partido de Pablo Iglesias está incardinado en los consensos democráticos, a diferencia de Abascal. Dice el señor Lamet del periódico El Mundo que el partido político Podemos está integrado en los consensos democráticos de España, pero en cambio el partido político Vox no lo está. El partido de Pablo Iglesias está incardinado en los consensos democráticos, a diferencia de Abascal, en temas como la xenofobia, el machismo, etcétera, etcétera. Sí, claro que sí. Es que hay que trazar un cordón sanitario respecto a Vox, que no hay que trazar con otro. Hombre, es que es así. Por tanto, dice el señor Lamet que hay que trazar un cordón sanitario contra el partido político Vox, que todavía es la tercera fuerza política de España, porque dice que es machista y xenófobo. El único partido xenófobo que se presenta a las elecciones es Vox. Había un coloquio entre los buitres sobre eso que decía el señor Lamet, de que el único partido xenófobo o con tendencias xenófobas que se presentaba a estas elecciones era Vox, porque según lo que se considerara tener tendencias xenófobas, hay unos cuantos partidos de determinadas zonas del Estado que también tendrían incluso más acentuada esa tendencia. El único partido xenófobo o con tendencias xenófobas es Vox. Pero lo que más les interesaba a los buitres era la parte de que había que hacer un cordón sanitario solicitado por un tertuliano que se supone que es del sector centrista y no es extremista de un lado ni de otro. Aquello del cordón sanitario. Porque la primera vez que los buitres tienen archivado que alguien pidió un cordón sanitario en España fue el señor Lupi, en el año 2008, cuando se creó la llamada Plataforma de Apoyo a Zapatero, la Plataforma Paz, y entonces un grupo de dirigentes intelectuales, decían ser, dijeron que había que pedir el voto al PSOE y hacer un cordón sanitario contra el Partido Popular, porque decían que ese Partido Popular de don Mariano Rajoy era la extrema derecha. Así lo explicaba el señor Lupi. Para que no vuelva esa turba mentirosa, humillante, que piensa desde su imbecilidad que todos somos más imbéciles que ellos. Tenemos la obligación irrenunciable, nos va la vida y el país en esto, de crear un cordón sanitario para evitar que esta derecha, más que ultramontana, cerril, troglodita, casi gótica, se adueñe del pensamiento y el espíritu español. Recordemos, estamos en 2008. Esa derecha ultramontana cavernícola que viene de la que hablaba el señor Federico Lupi no es Vox porque aún no existía. Es el Partido Popular del señor Rajoy. Y pues el señor Lupi no fue suficientemente claro. En aquella época Telemadrid tenía un debate llamado Madrid Opina y allí doña María Antonia Iglesias, que era una de las tertulianas de cuota PSOE, dejó claro por qué era necesario un cordón sanitario y lo que para ella representaba el Partido Popular. Yo estoy de acuerdo con el señor Lupi. El cordón sanitario es un cordón democrático en contra de una derecha que viene, que es una derecha fascista. Te guste a ti o Nacho y aunque sean tus amigos. Es así. Por supuesto que sí, por supuesto. Recordemos, ese cordón sanitario de la tertuliana doña María Antonia Iglesias contra el fascismo no era contra el fascismo de Vox, dado que no existía, era contra el fascismo del PP, porque siempre es la misma consigna que podemos escuchar hoy a tertulianos como, yo que sé, don Ignacio Zembreno, por ejemplo, en La Sexta. Y a mí también me gustaría que el cordón sanitario con la extrema derecha, con Vox, se instaurara en España. Claro, hombre. Eso es un esfuerzo que tienen que hacer los grandes partidos. No gobierna nunca el PP, claro. Y, desde luego, por ejemplo, a mí me hubiese gustado que en ningún momento, para poner un ejemplo, en Andalucía en ningún momento ni el PP ni Ciudadanos hubiesen negociado con Vox. El problema que tienen los buitres es que, al igual que el discurso de la derecha anti-Sánchez, Sánchez es lo peor, le recuerda demasiado al discurso de la derecha en 2010 de anti-Zapatero, Zapatero es lo peor, pues le pasa lo mismo con esto.
que el discurso de cordón sanitario contra la derecha fascista que dicen ahora contra Vox es lo mismo que decían entonces contra el Partido Popular. Y si entonces tenían a don Enrique Sopena o a doña María Antonia Iglesias para que dijeran lo muy fascistas que eran los del Partido Popular... Que el PP se ha vuelto a retratar. No está con los demócratas, está con la extrema derecha. De extrema derecha. Extrema derecha fascista. Pues hoy tienen a la señora Ángeles Barceló o a la señora Pepa Bueno para que nos digan lo muy fascistas que son los de Vox. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha. O se está con los demócratas o se está con los fascistas. Al fascismo se le combate en las urnas, votando. Sí, por lo visto, si hacemos caso a los tertulianos, estas elecciones son entre profascistas y proetarras. Ese es el nivel de tertuliano medio. De todos modos, en el caso de los tertulianos afines al Partido Socialista, hay que decir que no salen de esta estrategia desde siempre. En 1996, cuando don Felipe González se enfrentaba a unas elecciones muy complicadas que daban todos por perdidas, su lema era: cuidado con el Partido Popular, porque detrás del Partido Popular está la extrema derecha. Y como no parece conveniente poner cortes de don Alfonso Guerra, pongamos cortes del propio don Felipe González. Que yo no estoy hablando de un retroceso hacia el franquismo, sería ridículo, ¿no? Este no es el problema. Lo que yo quiero decir sobre todo a los ciudadanos, y se lo digo además sin dramatizarlo, lo que querría decirle es que no me perdonaría no decir que a mí me parece que un gobierno de la derecha en España va a suponer una regresión importante en materias que a mí me parecen fundamentales. Si alguien se planteara... ¿Y dónde está la extrema derecha, señor González? Está completamente detrás del PP en este momento, claro, oculta. Yo no quiero citar nombres porque siempre es molesto, pero está oculta detrás del Partido Popular. Sin embargo, aquí hay un punto que no quiero obviar. En el caso de los tertulianos de antaño, doña María Antonia Iglesias, don Enrique Sopena, los tertulianos de ahora, el señor Zembreno, las señoras Bueno y Barceló, todos ellos entrarían dentro de la órbita de lo que podríamos llamar el entorno del Partido Socialista que lideraba don Felipe González entonces y don Pedro Sánchez ahora. Pero el señor Lamet no está en ese entorno. Según cuchichean los buitres, el señor Lamet no está en la estrategia de comunicación de ningún partido socialista ni de Podemos. Está en la estrategia de comunicación del Partido Popular. ¿Y en qué se basan los buitres para tamaña injuria? Pues me dicen que un compañero del diario El Mundo del señor Lamet, don Federico Jiménez Santos, siempre que hablaba de él como aquel que era correa de transmisión del Grupo Popular. Primero con don Teodoro García Egea cuando era secretario general del Partido Popular y ahora con la actual cúpula de Génova. Dice Lamet, el que nos quiso vender la mula ciega: yo he visto servilismo abyecto. Según esa información, que es Teodoro el que la da, la fuente es buena, la fuente de Lamet es muy buena, es Teodoro. Claro, el más retorcido de los buitres decía: oye, ¿eso quiere decir que lo que está diciendo el señor Lamet es la estrategia del Partido Popular? Porque lleva el señor Lamet un tiempo con un cariño especial a Vox siempre que tiene ocasión. Vox no tiene propuesta, solo la antipolítica y el incentivo al odio y a la violencia. Naturalmente, decir que un partido político incentiva el odio y la violencia no debe ser interpretado como un discurso de odio contra ese partido político. Es un análisis centrista de alguien cuyos diagnósticos suelen coincidir, como este, en relación a lo que suponía para el señor Casado el triunfo de la señora Ayuso. No, yo creo que por el contrario, y abriendo el foco y mirando con las luces largas, Casado sale reforzado del éxito de Ayuso. No obstante, muchos buitres consideran que en este tema de los cordones sanitarios no hay que preocuparse porque hubo un gran líder político que dijo que nunca haría cordones sanitarios contra otros partidos. ¿Recuerdan cuál era? Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. Exactamente. El mismo líder político que después de prometer que no haría cordones sanitarios, pidió un cordón sanitario. Aprovecharé, señorías, para explicar por qué proponemos que se levante, como en otros países europeos, un cordón sanitario a la ultraderecha que ustedes representan y lo que significa para nosotros un cordón sanitario. Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. Qué raro escuchar al señor Sánchez desdecirse de algo que había prometido, ¿verdad? Nunca podría haber pasado algo parecido. De todos modos, en el tema de los pactos, cuando Vox dice que no quieren sillones, a estas alturas de la película suena a tomarnos por idiotas. Y en cuanto al Partido Popular, es legítimo tanto que quieran pactar con Vox como que quieran no pactar con Vox. Lo que parece menos legítimo es que quieran ocultarlo durante la campaña
para que así sus electores no sepan si para el Partido Popular Vox es un aliado natural, como lo era Podemos para el PSOE, o si Vox es, como dice el señor Lamet, un grupo xenófobo y violento contra el que se debe hacer un cordón sanitario. Diría que sus electores tienen derecho a saberlo. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.